En diciembre de 1976 por fin sonó sobre nuestras cabezas un gran despertador. Después de un año elucubrando, imaginando, soñando con el futuro, los españoles volvíamos a ser soberanos y tras 4 décadas de sequía democrática acudimos en masa a las urnas para dar un respaldo abrumador a la ley para la reforma política impulsada por Adolfo Suárez. Un cambio en el rumbo de nuestras vidas que las gentes de San Genaro protagonizaríamos de manera muy especial, porque hasta nuestro barrio iba a llegar un equipo de televisión de informe semanal. Nuestras ilusiones, temores y esperanzas compartidas por casi todos importaban. ¿Estás rodando? Plaqueta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está viviendo este cambio político? Pues muy ilusionada, con muchas ganas de poder decir lo que pensamos. ¿Y esto cuándo sale? El sábado en informe semanal. Hasta luego. Gracias. Mira, tenemos ahí una pareja, ¿vamos para allá? Venga, vamos. Sigue rodando. Hola, buenos días. Mire, somos de Informe Semanal y estamos haciendo un reportaje sobre la reforma política. ¿Podríamos hacerles unas preguntas? ¿A ella? A los dos. Sí. Sí, claro. A nosotros. ¿Cómo se llama? Mercedes Alcántara. ¿Y usted cómo se llama? Antonio Alcántara. Antonio. Mercedes, ¿cómo está viviendo este momento de cambio político? Bueno, pues muy intensamente. La verdad es que yo creo que hay que votar sí, que la democracia nos va a venir muy bien a las mujeres y a mí me parece que Adolfo Suárez es un hombre que no sé, que parece un buen hombre y que puede hacer las cosas muy bien. Además, mi marido se parece a él, mire. Los dos muy guapos. No, son tonterías. ¿Y usted, Antonio, cómo está viviendo este momento? Yo estoy muy... Al contrario que mucha gente, yo estoy con mucha ilusión. Creo que el joven nuevo presidente es un hombre valiente y además hay que confiar en que podamos parecernos a países como Francia o como Alemania, que también tienen elecciones y son democracias y no pasa nada. He oído que le han llamado a usted Ramón. Sí, soy Ramón. Pero Ramón es contrario. ¿Es contrario, Ramón? ¿Quiere que le diga la verdad? Pues que no vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio porque esto es tirar por tierra el trabajo de 40 años del caudillo, que gracias a él podemos beber agua, gracias a los pantanos que hizo, gracias al plan Badajoz. Y esto, ahora, terminar para que venga el Partido Comunista y esté aquí, pues me parece que esto no nos lleva a ningún sitio. Pero eso no tiene nada que ver, Ramón, porque si no están todos los partidos ahora y no votas, al final no hay democracia y volvemos a la dictadura otra vez. Siempre estamos con lo mismo. Mi hijo también es periodista. Su hijo es periodista, o sea que mirará el futuro de una manera muy especial. Bueno, es abogado. Bueno, en realidad es abogado, eso Pero digo como yo, pero abogado que se ha vale querido dedicar al periodismo. Igual algún día también él... Bueno, él dirige Dossier 76. Dossier 76, Sí. pues una revista muy interesante, está muy bien. ¿Y usted, Mercedes, cómo ve el futuro? Hombre, yo creo que, como decía antes, la democracia para las mujeres nos va a abrir muchas puertas y muchos caminos, ¿no, Antonio? Pues claro. Lo que sí creo que todo ese cambio pues se tiene que hacer tranquilamente, que se haga con mucha responsabilidad. Cabeza, lo que hay que hacer las cosas es con cabeza. A trabajar juntos y a mejorar la Que no vida. se confunda la libertad con el libertinaje. Eso yo también, pero eso es lo que está decimos pasando todos. ahora, Pero que es que hay mucho nadie dice, libertinaje pero es que aquí nadie ahora. dice lo contrario, Bueno, si es que que no la haya gente se empeña en crispación, discutir, eso es lo que claro. no tiene eso que es haber lo crispación. Sí, a mí me parece Porque muy si bien. hay- Si somos amigos y vamos viviendo en el barrio mucho tiempo, pero es el empecinamiento con discutir, que yo no quiero discutir. No quiero Tampoco, discutir. Antonio, yo no discuto, doy mi opinión. Yo tengo una peluquería y bueno, pues espero que ¿Y la esto cuándo peluquería... Esto sale el sábado en informe semanal. El sábado. El sábado, ¿eh? Queremos verlo. Hasta luego, muchísimas gracias a Os ustedes, espero en el bar. Hasta luego, gracias. Ya tenemos... Aquel día las gentes de San Genaro no se podían ni imaginar que, al igual que el resto de los españoles, apenas acababan de empezar a volar por sí solos sin doctrinas ni tutelas. Que a esa España que soñábamos dentro de muy poco no la iba a conocer ni su madre. 6 meses después, el 15 de junio de 1977, el 15J, iríamos de nuevo a las urnas. Esta vez para elegir nuestras primeras Cortes Democráticas. Habíamos recuperado la palabra y había llegado la hora de que escribiésemos nuestra Constitución. La Corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes, una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales. Y nada dignificará más a quienes estamos obligados a resolver en común nuestro destino que la aceptación de las normas que estas cámaras van a elaborar.
Esta vez las cosas tenían que salir bien. Manuel Fraga, 87 años, senador. El hombre al que, según dijera en una ocasión Felipe González, le cabe el Estado en la cabeza, es el único político en activo que desempeñó cargos públicos relevantes durante el franquismo. Miquel Roca, 68 años, abogado. Se autodefine como un jubilado de la política, pero durante muchos años fue, además de uno de los políticos más influyentes, la cara visible del nacionalismo catalán en Madrid. Gregorio Peces Barba, 70 años, político, socialista, jurista y ahora, sobre todo, profesor en la Universidad de Madrid que ayudó a crear, la Carlos III. Presume de haber sido el único presidente del Congreso elegido sin ningún voto en contra. Son 3 de los llamados padres de la Constitución, de los 7 ponentes a los que se encargó elaborar el borrador. Los 3 coinciden en que las amistades creadas por esa Constitución son muy difíciles de romper. Y es lo primero que se nota en su relación. Cuando bromean con don Gregorio por su pasión por el Real Madrid, o felicitan a don Miquel por el Barça, porque Fraga, reconocen, nunca fue aficionado al fútbol, aunque sí presidió el equipo de su pueblo, el Racing Villalbés. Súper maquillado. Súper pena el Barcelona ayer. Esto no lo grabéis. Será cabrón. Esto el tío ha pasado 10 semanas sin decirme nada, porque claro, pero vamos bien, entonces cuando empatan, dice... El primer encuentro de la ponencia se celebró el 22 de agosto de 1977, no muy lejos de donde hoy les hemos reunido. Encima, ahí, delante encima del despacho del presidente. Estábamos nosotros y el señor presidente de la comisión. Don Emilio Atar. Don Emilio Atar, que nos costó muchísimo decirle que no era conveniente que siguiera. Un magnífico valenciano, dicho sea de paso. Una persona muy encantadora, pero... Que luego presidió además magníficamente la comisión. Y creo que pudo presidir muy bien la comisión, precisamente en la medida en la que en aquel momento los ponentes recabamos que queríamos estar solos, porque nos parecía que cualquier aspecto de tutela o de vigilancia hubiera quitado lo que de hecho fue un gran éxito de la ponencia, que fue su libertad de formas, la flexibilidad con la que operábamos. Había método, pero si un día quedabas muy atascado en un tema, lo aparcábamos y cogíamos otro tema. O sea, aquí era muy importante que la ponencia, primero, llegase a intimar como lo pudimos hacer, y segundo, llegase a establecer sus propias normas. La primera expresión de esa intimidad y de esa amistad fue una cena con queimada que organizó el primero Manolo, don Manuel, que nos hizo personalmente la queimada. Esa fue la primera. Pero ya en las relaciones, aunque había momentos de tensión, evidentemente. Cuando se formó la ponencia, hubo un intento del gobierno Calvo Sotelo de que fueran solamente 2 partidos. No, Suárez, del gobierno Suárez. Del gobierno Suárez. Sí. Pero Calvo Sotelo fue el que habló conmigo de este asunto. Y yo le dije que desde luego o estábamos todos o no valía la cosa. Y pudimos convencer a su superioridad. Pero lo cierto es que en aquel momento fue un momento de tensión muy serio. El inicial, porque estábamos solamente PSOE y UCD. Hasta tener 2. Exacto, sí. Y entonces entré yo y luego entró Soletura. ¿Y tú? Los 3, porque eran 3, la idea inicial eran 3 del PSOE, no, 3 de UCD y 2 del PSOE, 5. Y aquello, se amplió a 7. Se amplió a 7, que yo no cubría. Y como UCD no quiso ceder ninguno de sus 3, pues nosotros cedimos. Y fue cedimos los 2, y fue Alfonso Guerra el que estaba previsto y se retiró. Y entonces pudo entrar, que era evidente que tenía que entrar el grupo que representaba a don Manuel, el que presentaba a Miguel Roca, y el Partido Comunista, que representaba en aquel momento Jordi Soletura. Con quien, por cierto, yo me entendí muy bien. Y algunos artículos fueron a propuesta de los 2. Se formaban, anecdóticamente, diríamos,
acuerdos curiosos en la ponencia, porque a veces pues uno se encontraba muy interpretado por este ponente o por aquel otro, y se formaban acuerdos que a veces no obedecían a una raíz ideológica, sino que obedecían a una raíz académica, de sentido común, de posicionamiento, diríamos, casi de normalidad. Mira, ¿por qué no lo hacemos así? Tenían que diseñar todo: la forma del Estado, la organización territorial, los derechos y libertades de los ciudadanos, el modelo de enseñanza, la pena de muerte, el divorcio, la no confesionalidad del Estado. Una enumeración que da idea de la distancia que podría separar a unos partidos de otros. El tema que más nos dividió fue el tema de las autonomías, y ese tema sigue vivo hoy. El tema de las autonomías, como ha dicho don Manuel, pues era el más complicado, pero y por consiguiente pues siguen todavía flecos que se irán, espero, con normalidad, con o sin la ayuda del Tribunal Constitucional, resolviendo. Pero yo creo que es muy importante, en el sentido de lo que estábamos diciendo, que el tema clave que suele ser en las constituciones, la organización de los poderes, el funcionamiento del Parlamento, las elecciones, mayorías y mayorías, gobiernos estables, esta Constitución ha dado una estabilidad a los gobiernos extraordinaria. Aquí ha gobernado UCD, el PSOE y el PP, y todos han gobernado con una estabilidad grande. Yo recuerdo que una vez en Barcelona me paseaba por la noche y se me acerca un ciudadano, en la época en que hacíamos la Constitución. Y dice: Roca, ¿me permite que le interrumpa? Sí, encantado. Dice: oiga, solo una cosa, esta vez esto tiene que salir bien. Era un encargo muy difícil, muy difícil. Si me hubiera dicho... No, en verdad, muy serio. Muy serio. Si me hubiera dicho que el artículo 25 diga tal cosa, tomo nota. Esto tiene que salir bien. El esto era todo. Y el salir bien tenía que durar. Él sabía lo difícil que era. Yo creo que esto la gente más joven de ahora lo tiene que entender. En aquel momento sus padres querían que esto saliera bien. No pedían nada más. La memoria de la transición de Marisa Flórez se plasma en blanco y negro. Son muchas las horas que esta fotógrafa ha pasado entre las paredes del Congreso para congelar con su cámara el espíritu de aquel momento. Bueno, este salón que vemos, que se llama hoy el vestíbulo de Isabel II, y que es espectacular, en aquel momento era la cafetería del Congreso, donde, bueno, estaba en aquel frente la barra, todo lo demás estaba rodeado de mesas y sillones, creo recordar todavía que eran de cuero verde, las mesas de madera. Creo que entre esta cafetería y lo que llamamos la M30, que es el pasillo que rodea el hemiciclo, aquí por lo menos se pactaron, se habló y llegaron a un acuerdo en muchísimas leyes, yo creo, de los primeros años, ¿no? Dice Marisa Flórez que mirar por el ojo de la cámara entonces era fantástico. Que vistos desde hoy esos gestos robados al olvido conserva la inocencia de los comienzos y que emanan también la complicidad y el ambiente de diálogo que había entre los políticos. El consenso, yo creo, la palabra consenso y el consenso no era el comienzo. Yo creo que fue el punto final, ¿no? Y para eso pues había muchas horas de hablar, de dialogar, de tener complicidad unos con otros. Fotografías de rivales políticos compartiendo risas, confidencias, tabaco, porque entonces estaba permitido fumar incluso dentro del hemiciclo. Hicimos unas fotos de Santiago Carrillo y Fraga, claro, en aquel momento es que eran fotos que te parecían impensables, ¿no? Pero bueno, pues porque lógicamente no estabas acostumbrado a ver que la derecha y la izquierda, que se tenía esa idea de derechas e izquierdas muy claramente, pues se pudieran juntar, hablar y bueno, y comentar todo tipo de cosas que ocurrieran, ¿no? Y esas imágenes yo siempre recuerdo, decíamos, bueno, lo que hemos conseguido, por favor, esta imagen yo creo que mañana puede ser primera del periódico. Y yo creo que además a la sociedad le llegaba también y era una manera de que empezaran a ver que todo eso era normal. O
sea, eso formaba parte ya de un poco la normalidad. Y eso ha ido calando poco a poco. El Palace es el lugar elegido para entrevistar a Santiago Carrillo. En este hotel, junto al Congreso, se han fraguado muchos de los pactos constitucionales. Don Santiago, que en enero cumplirá 94 años, recuerda como periodista que fue los duros enfrentamientos de las constituyentes de la República. Y dice que todavía le sorprende la seriedad y cortesía de las Cortes que elaboraron la del 78. Estas constituyentes fueron las constituyentes que vienen después de una guerra civil y de 40 años de dictadura, cuando todos somos conscientes de que es una oportunidad de abrir la vía a un sistema democrático, una oportunidad que tiene límites muy concretos. Si sobrepasas esos límites, todo puede venirse abajo. Y eso hace que la izquierda sea una izquierda que se expresa sus intervenciones con mucha corrección, y que ese partido que ha surgido de una manera espontánea casi de las fuerzas conservadoras, pero bajo la influencia del Rey y de Suárez, es un partido realmente reformista, también tiene en cuenta esa situación. El entendimiento inmediato entre Adolfo Suárez y Carrillo fue clave para el acuerdo. El comunismo español se enfrentaba al reto de facilitar la transición y el sentido común se impuso desde el primer momento en el Congreso. Un ambiente de consenso, recuerda don Santiago en sus memorias, que contrastaba con la tensión en la calle, crisis económica, con una inflación del 20% y 1 millón de parados, huelgas, terrorismo. El día que ETA mata a un general o unos guardias civiles, ese día el ruido de sables se siente muy cerca y hay en el Congreso una brisa fría que impresiona a los diputados. Fuera del Congreso hay una situación en la que el Congreso consigue de todas maneras ir apaciguando un poco, ir serenando un poco con el ejemplo de su propia serenidad y de su propia seriedad tratándolo. Pero la contradicción real es esa, que mientras entonces en las constituyentes la moderación estaba en las Cortes y el conflicto aparecía mucho más claro en la sociedad, hoy el conflicto está más en las Cortes que en la sociedad. El peso real del Partido Comunista en aquel momento era mucho mayor que los 19 escaños obtenidos en las elecciones generales, y el grupo consigue que uno de sus diputados, Jordi Solé Tura, le represente en la ponencia. Nuestro grupo era un grupo de obreros, sobre todo, algunos intelectuales, pero creo que el único abogado constitucionalista, además, que teníamos era Jordi Solé Tura. En ese momento, Solé Tura yo creo que fue un elemento muy importante de la ponencia y era un hombre de buen juicio. Es un hombre, digo, era un poco porque ahora el pobre se encuentra enfermo y no recuerda esas cosas, pero es un hombre muy inteligente, muy culto y muy sensato. El Alzheimer
Ha ido borrando la memoria de Jordi Soletura. Sus recuerdos hoy son los de otros. Se me escapa. Bueno, buscando entre los papeles, tal como me pedisteis, he localizado un pequeño tesoro. La verdad es que lo teníamos un poco perdido, pero son las notas manuscritas de mi padre durante los trabajos previos y durante la previa ponencia constitucional. Y la verdad es que me ha hecho pensar que ese sería el punto de partida para la segunda parte de las memorias inacabadas de mi padre, que como sabéis solo pudo publicar la primera parte, que justamente terminó en la redacción de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, lo que he visto en estas notas son todos los debates de la propia ponencia, las discusiones, aquellos puntos donde se engancharon. Aquí pone en las notas manuscritas de mi padre, ¿no? Debate sobre la pena de muerte. Roca, abolición. Yo, abolición. Fraga, no abolición. UCD, no abolición. Con lo cual, a partir de aquí es donde empezaba la negociación. Y al final se llegó, como se sabe, a una abolición de la pena de muerte, salvo en casos de tribunales de guerra. Esa soberanía sea susceptible de ejercitarse. También son de otros los recuerdos de Gabriel Cisneros, representante en la ponencia por UCD, fallecido hace un año. Gavi tenía un papel fundamental en un punto, además. No, ya no es ningún secreto, es decir, lógicamente la UCD, en aquel momento, en sus representantes en la ponencia, era una representación de todas las tendencias heterogénea. Es decir, y Gavi era un hombre que buscaba entre ellos el acuerdo, lo cual para nosotros era un elemento que nos lo facilitaba mucho, ¿no? Es decir, él era una persona que buscaba entre sus compañeros la manera de hacer una aportación, diríamos, muy unívoca. Fue un hombre que nos aportó mucho desde lo humano y desde lo político, esto seguro. Gavi era una persona magnífica. Menudo susto nos dio cuando estuvieron a punto de matarlo la ETA. Sí. Yo creo, no creo, es seguro porque me lo dijo él y su médico también, que su cáncer tuvo, el que le mató finalmente, tuvo que ver con aquella herida que en el vientre tan tremenda. Éramos personas que todas procedíamos de escenarios ideológicos, para entendernos, distintos, geográficos, con orígenes, trayectorias muy distintas, y que yo siempre agradeceré que aprendí, diríamos, lo que era convivir políticamente, lo aprendí a convivir políticamente en la ponencia. Terminó el primer borrador de la Constitución en enero de 1978. Los grupos parlamentarios presentaron más de 3.000 enmiendas y los ponentes comenzaron una segunda lectura del texto. Empieza también, en ese momento, el juego de las alianzas partidistas y estalla la tensión política. El 7 de marzo, Gregorio Pérez Barba abandonó la ponencia al considerar su partido, el PSOE, que se habían incumplido las condiciones que mantenían el consenso. Finalmente, el 10 de abril, todos los ponentes firmaron el anteproyecto y en mayo entró en la Comisión Constitucional. A partir de ese momento los debates serían públicos, pero las negociaciones y acuerdos se llevaban en secreto. Un mes después, el 17 de mayo, el PSOE volvía a plantarse. Su entonces secretario general Felipe González aseguraba que el consenso se había roto definitivamente. Los muy jóvenes no son conscientes, no pueden serlo, de la pasión por la libertad que vivíamos en aquel momento, porque ellos han nacido en la libertad y le dan menos importancia. Y no pueden ser conscientes de la dificultad que tuvo el tránsito, porque hoy día algunos dicen, no, si aquello fue muy fácil, fue muy difícil, fue muy complicado, porque había dos fuerzas, dos entendimientos, dos formas de entender a la sociedad y al futuro que no encajaban. Y empezamos a hacer la Constitución y la Comisión Constitucional por la mitad de la Cámara. Se aprobaron muchos artículos por la mitad de la Cámara, hasta que el día 17 de mayo del año 78, pues empezamos a ponernos de acuerdo y se logró una Constitución que
a mi juicio tiene larga vida. El ahora presidente de la Comisión Constitucional nos recibe en su despacho del Congreso. Es el único diputado que queda de aquellas constituyentes. La política también tiene sus regulaciones de empleo, pero a él esta voracidad no le parece buena. Alfonso Guerra se ríe cuando le comentamos que la Constitución tiene 7 padres oficiales y 2 putativos. Él mismo y el entonces vicepresidente del Gobierno, Abril Martorell. Ambos entran en escena ese 17 de mayo con la misión de recuperar el consenso y de acelerar el debate constitucional. Comienzan lo que entonces se llamaron los pactos del mantel, las negociaciones paralelas a la comisión en restaurantes, despachos, casas particulares. No es que tengamos mucho mérito, pero sí trabajamos, y trabajamos sobre todo de día y de noche, porque de día trabajamos en la comisión y de noche en los despachos para ponernos de acuerdo en lo que no habíamos logrado el acuerdo durante el día en la comisión. O sea que fueron unos meses verdaderamente activos y apasionantes. Gracias a ese empujón, a principios de junio, la Constitución entró en la recta final. La Comisión Constitucional del Congreso de Diputados, en un nuevo sprint, atravesó el martes la barrera de los 100 artículos del texto de la Constitución. Los debates una vez más comenzaron con retraso. Emilio Atar Alonso, presidente de la comisión, volvió a advertirlo a los señores diputados. Iniciamos el debate con la impuntualidad habitual. Eran las 11 de la mañana del martes, día 6 de junio. Media hora antes, los 36 miembros de la comisión comenzaron a llegar al Palacio de las Cortes. Por esta puerta de la calle de Fernán Flor penetraron en el recinto. Es la puerta habitual de acceso al edificio. Allí sobre la pared una placa de bronce testifica que el inmueble se encuentra a 645,9 metros sobre el nivel del mar, tomando como referencia la ciudad de Alicante y por supuesto el Mediterráneo. Pues en las constitucionales estaba por allí. Durante 17 años, el Congreso de los Diputados fue la segunda casa de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la Constitución, en representación de UCD. Recuerda don Miguel dónde estuvo cada uno de los escaños que ocupó. Detrás del Gobierno, en tiempos de Suárez, como portavoz. En la oposición, con Alianza Popular y después con el Partido Popular. Después estuve en ese escaño que hay en la tercera fila, banco azul, primera, segunda, en la segunda en el extremo. Se le nota la emoción de regresar a un lugar en el que tanta pasión e ironía dejó. Y estos chicos son de visita, claro. No son los nuevos diputados. Su trabajo en la ponencia constitucional fue clave, pero en las negociaciones paralelas, en busca del acuerdo entre todos, le iba a tocar desempeñar un papel que podría haber cambiado muchas cosas. Intentar convencer a su partido de la importancia de que los nacionalistas vascos respaldasen el texto. Sin embargo, el PSOE, escribe Miguel Herrero en sus memorias del estío, convenció a la UCD de que el nacionalismo vasco carecía de futuro político. Para redactar la Constitución se salvaron escollos como el de la enseñanza, el divorcio, la propiedad privada, la abolición de la pena de muerte, la aceptación de la monarquía parlamentaria, la inclusión del término nacionalidades. Pero quedó una asignatura pendiente, ese apoyo del nacionalismo vasco. 30 años después, la pregunta es qué hubiera ocurrido si un diputado del PNV hubiera formado parte de la ponencia, como propugnó Miguel Herrero. Yo creo que hubiera sido muy positivo. Y fue una lástima que no estuviera. Y no estuvo porque no se quiso que estuviera. No tanto directamente, sino porque no se quería que estuviera el PSP de don Enrique Tierno, que fue al final absorbido por el propio Partido Socialista. Pero que para que no entrara el PSP terminara no entrando el PNV, yo creo que fue un tremendo error. Eso dificultó que las reivindicaciones vascas se tuvieran en cuenta desde el primer momento de la elaboración de la ponencia y dificultó, aunque no debiera haber imposibilitado, pero dificultó que fueran asimiladas con una fórmula feliz al final. Una alternativa. Durante los primeros meses de la ponencia, Miquel Roca representó, además de a los nacionalistas catalanes, al PNV, que también participó en las negociaciones de los pactos del mantel. Eso cuando entramos en el título octavo, es decir, el tema de las autonomías. Ahí es cuando nos invitan al café. Hasta entonces nunca contaron con nosotros. Y Alfonso Guerra con Abril Martorell fueron los que hicieron la Constitución. Nosotros nos enterábamos de lo que nos quería contar Roca, ¿no? Mira, el consenso uno lo puede aceptar según hasta dónde llegue.
hay cosas que por consenso un demócrata no puede aceptar. Si efectivamente va en contra del mínimo de... Tú puedes, si eres socialista o eres nacionalista vasco o lo que sea, tú puedes ceder muchas cosas, pero puedes ceder hasta aquello que si cedes ya no eres lo que eres, ¿verdad? Y claro, entonces lo que hay que buscar es la fórmula que de alguna manera permita que todos sean lo que son, pero dejando parte del bagaje o ideológico o práctico de cada uno. No, el consenso por el consenso, porque uno se pone duro, se pone borde, y todos los demás tenemos que ir cediendo hasta que este quiera. Eso no es un consenso, es un dictat. Y eso fue un dictat. Hasta el último minuto se intentó conseguir el respaldo del PNV a la Constitución. Hay incluso un momento en el que los nacionalistas vascos firman el texto, tras incluirse una disposición adicional con la que estaban de acuerdo. Que yo fue de circo, porque estábamos... Era una disposición adicional que habíamos presentado nosotros. Y entonces, claro, tal como estaba, no la quería aceptar UCD. No me acuerdo si el PSOE la quería, pero UCD, que era el que cortaba el bacalao, no la quería aceptar. Y entonces estuvimos en una mañana allí, en lo que se llama Sala de Ministros, en el Congreso, supongo que existirá todavía, en el que a un lado, el lado más de trabajo, estaba UCD. Y al otro lado, había como un pasillo, que había 2 baños y demás, al otro lado estábamos nosotros en una salita muy bien, con mucho damasco y mucha cosa, ¿no? Y Alfonso Guerra y Venegas con él hacían de alcahuetes entre unos y otros, para ver si llegábamos a un acuerdo en ese tema, en consenso, vamos. Y bueno, en un momento dado, pues una propuesta que nos habían hecho desde el otro lado, los de UCD, pues Cuerda me dijo, el alcalde de Vitoria, Cuerda me dijo, acéptalo, es igual. Nos propusieron 4 fórmulas para que eligiéramos la que quisiéramos. Y esa que eligiéramos iba a misa, y la aceptaban. Las escriben ellos de puño y letra de alguien, y nos viene Alfonso con el papel. Y yo me lío la manta a la cabeza, pasa muchas veces este tipo de negociaciones, y digo, bueno, pues esto. Y la acepté por aceptar, porque me dijo, acuérdame que una vez vamos a... Y la acepté, y la escribí de puño letra. Y Alfonso Guerra cogió mi papel, fue al otro lado. Y empezaron a firmar. Y estaba Abril Martorell. Y Abril Martorell medio firmó, no firmó entero, pero le cortaron en el camino de la firma, fíjate, son casi milésimas de segundo. Si hubiéramos firmado, hubiéramos tenido que decir sí a la Constitución. Por la palabra que dábamos en aquel momento. Tal vez con un esfuerzo un poco mayor por todos, por la parte de todos, se podía haber conseguido una fórmula mejor. Pero yo soy más partidario de mirar al futuro que al pasado, y lo que me gustaría es que la fórmula que salió adelante, la adicional primera, contribuyera decisivamente al encaje de el problema político que sin duda tiene el País Vasco, y que yo sigo confiando en que encuentre su encaje en la Constitución. En la votación final del texto constitucional, el PNV se abstuvo. Su intervención fue la única bucheada en aquel pleno. Con claridad y con moderación. Nada más, señoras y señores diputados. Ruego a su señoría se abstenga de hacer estas manifestaciones. Tal como estaba, nosotros no entrábamos en esa Constitución, pero claro, también teníamos un sentido práctico. Y lo que no podíamos decir que no, porque eso hubiera sido, no sé, yo pienso que pasar del franquismo al actual constitucionalismo, aunque yo no acepte este constitucionalismo, es un trecho largo, por tanto tampoco podrá aparecer como diciendo de esto nada, no, de esto nada, no, esto es un gran avance, pero a nosotros no nos dejáis sitio. Antes de comenzar la sesión, esta sesión trascendental en la vida del parlamentarismo español, en la vida de la democracia, tengo que comunicarles, aunque pienso que la mayoría de sus señorías, por no decir la totalidad, ya lo conocen, que esta mañana han sido asesinados el excelentísimo señor don Juan Manuel Sánchez Ramos Izquierdo, general del Ejército, y su ayudante, el teniente coronel Pérez Rodríguez, a la salida del domicilio del primero.
Coinciden todos en la condena del terrorismo y en el respeto a las Fuerzas Armadas y a la Constitución. Hubo un minuto de silencio, emocionante, en el clima del hemiciclo, por las dos personalidades asesinadas. La ofensiva terrorista de ETA en 1978 fue escalofriante. 65 muertos frente a los 10 del año anterior. El Señor sea misericordioso con nuestros hermanos. Hay una cosa que no hay que olvidar, que a cada paso que dábamos había un atentado terrible de ETA. Es decir, que hoy ETA, pues que todavía sigue fincoleando, pero aquello era terrible. Yo me acuerdo el día que votamos en el Pleno el texto del Congreso, que estaban a las 11 de la mañana, estaban todavía en las aceras de Madrid el gobernador militar y 2 o 3 oficiales que habían sido asesinados ese día. Claro, eso era durísimo, eso era durísimo, era terrible. Porque yo lo que sí estoy convencido, otro de los valores de esta Constitución es que estas gentes sabían que una Constitución estable en España era su final. Y yo creo que es uno de los elementos que va a contribuir a su final, naturalmente con la lucha policial y con otras cosas. Pero el saber que había unas reglas de juego, que estábamos de acuerdo en lo esencial, yo creo que eso para ellos era imprescindible dinamitarlo. Dinamitar incluso un intento de diálogo por parte del gobierno de Suárez. El 28 de junio, ETA disparó a bocajarro, cuando salía de su casa, en Portugalete, a José María Portell, director de la Hoja del Lunes de Bilbao y redactor jefe de la Gaceta del Norte. El primer periodista asesinado por ETA, como advertencia, señalaba el comunicado asumiendo el atentado, a los medios de comunicación que hacían política en su contra. De repente oyes unos disparos que curiosamente fueron 3, no se me olvidarán nunca, claro, y los disparos de verdad suenan como los de los niños, los pistones. Es un ruido que espero que no oigáis nunca. Y entonces lo primero que pensé es que le había pasado algo. Estaba en camisón, me puse un vestido encima y bajé corriendo. Es cuando te das cuenta que el ascensor va lento. Y llegué y ya pues tenía un tiro en el corazón. Yo no sabía que ya estaba prácticamente muerto. No sé, son sensaciones que es muy difícil que se te olviden. Muy duro. Carmen decidió en ese momento que ella nunca sería víctima y decidió ejercer el periodismo que había estudiado y aprendido junto a su marido. Le había acompañado muchas veces al otro lado de la frontera, a Francia, y había sido testigo de sus encuentros con históricos de ETA, como Pertur o Juan José Chávez. Dados los contactos que tenía, Portell se había ofrecido como intermediario para sentar en la mesa al gobierno y a ETA militar. Siempre se ha negociado. Lo que pasa es que nunca se ha dicho que se negociaba. Entonces, cuando Martín Villa le pidió a José Mari la negociación, una posible negociación a cambio de una serie de cosas, entonces yo fui con él a Madrid. No estuve en la entrevista. Lo que pasó es que a José Mari le mataron, a Juanjo Chávez, que era el que por el otro lado hacía de camino, pues fueron a matarle al día siguiente y mataron a su mujer porque se puso delante. Entonces, en un periodo de 3-4 días, una cosa así, nos quedamos los dos viudos. Y recuerdo que a los pocos días vino Martín Villa a Bilbao y un periodista, compañero mío, le preguntó que si conocía a Portell, que qué pensaba de él. ¿Y sabes qué contestó? Que a ese señor no le conocía de nada. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es real. El asesinato contra Echave lo asumió la AAA. Los atentados cometidos tanto por este grupo ultraderechista como por el Batallón Vasco Español, sumados a los del Grapo y a los de la propia ETA, elevaron a 100 las víctimas del terrorismo en 1978. Pero también hubo muertos, más de 20 en apenas 2 años,
en la represión policial de manifestaciones, sobre todo de jóvenes que pedían amnistía y autonomía. Violencia acompañada por el ruido de sables. Un run run que se intentó hacer realidad con un golpe de Estado que frenase el proceso constitucional. La llamada Operación Galaxia, en la que estaban implicados un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, y un capitán de la Policía Armada, Ricardo Sainz de Inestrillas. El complot se detuvo gracias a la información facilitada por dos testigos de lo que entonces se describió como charlas de café. Los dos implicados, que fueron condenados a penas inferiores a 7 meses y ni siquiera perdieron el rango, protagonizarían menos de 3 años después la intentona del 23F. Lo del 23F que se anunció después ya lo vivíamos entonces, ¿eh? Había algunos militares como el teniente general Gutiérrez Mellado, benemérito absolutamente, que sufría muchísimo en los entierros, porque los asesinatos tenían luego el entierro, los insultos de algunos al presidente del gobierno y se iba alguien de la oposición, no digamos. O sea que eso era muy, muy delicado y muy molesto también, y en ese contexto estamos haciendo todas las cosas. Señoras y señores diputados, el resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 345, favorables al dictamen 326, en contra 6, abstenciones 13. En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el proyecto de la Constitución, que comprende el texto completo de la Constitución. El 31 de octubre, en sesiones plenarias simultáneas, el Congreso y el Senado dan su aprobación final a la Constitución del Consenso. Antes de levantar la sesión, el presidente de la Cámara debe proceder a rectificar el cómputo de votos que se ha producido y que se ha dado lectura precisamente porque existió un error en el cómputo de votos. No afecta, por supuesto, al resultado final, pero en vez de ser 13 las abstenciones, han sido 14 y, por consiguiente, vamos a proclamar como resultado definitivo de la Cámara el que los votos emitidos han sido 345 con 5 ausencias. Favorables 325 en lugar de 326, en contra 6 y 14 abstenciones. Se levanta la sesión, señora. Los parlamentarios constituyentes terminan de escribir así uno de los capítulos mejor resueltos de nuestra historia. Un consenso que ahora debían refrendar los ciudadanos. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, cumple tu deber ciudadano. Tu derecho es votar. Vota libremente. Oye, ¿lo has encontrado? Yo no me encuentro. Hasta allí, pues yo he ido. El 6 de diciembre de 1978 era miércoles, un día lluvioso. Más de 26 millones de españoles estaban llamados a las urnas. ¿Ha leído la Constitución o no? Yo no he leído nada, de verdad. Favor, Yo no. AB, ¿dónde está? ¿Quién? Ah, la mesa AB 36. Esta es la B, 23. Esta es sencillo 23, mesa B. Yo no sé nada. ¿Qué le parece la Constitución? Hombre, pues es un paso hacia adelante para que el pueblo español podamos vivir mejor. ¿Usted la ha leído? Algunas cositas sí. ¿Qué es lo que más le gusta de la Constitución? ¿Qué significa para usted realmente la Constitución? Hombre, yo creo que son cosas buenas para el pueblo y sobre eso pues me iría. O sea, que ha votado que sí, claro. Sí. ¿Y a usted qué le parece la Constitución? A ver, ¿usted qué? Sí, sí, vale. Vale. ¿Usted qué le parece la Constitución? Que está muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta? Que es lo que más me gusta, sí. No, pero ¿qué parte de la Constitución es lo que más le gusta? Pues me gusta todo. ¿Nada en concreto? Nada, no. ¿Qué piensa de la Constitución? ¿Qué cree que significa? Hombre, yo creo para mi concepto de que vamos a mejorar. No vamos a estar peor, claro, por supuesto. Yo espero que sí, que lo que ponen y lo que eso, que sea correcto. Que hay mucho paro, muchas cosas malas, en fin, que
Hay que levantar España, pero trabajando todo. Por Real Decreto, la mayoría de edad que permitía el voto se había rebajado un mes antes, de los 21 años a los 18, lo que permitía a 2,5 millones de jóvenes acudir a las urnas. Lo que más ilusión me ha hecho es la mayoría de edad a los 18 años. ¿Qué impresión te ha causado votar? Pues una responsabilidad, pero muy grande, muy grande. O sea, pero grandísima. O sea, no, de verdad estoy emocionado, en cierta forma, de tener que llegar a votar. ¿Qué te parece la Constitución? Pues bien, tiene algunos fallos, pero es normal, no van a estar todos a gusto, ¿no? ¿La Constitución qué te parece? Pues la Constitución es para mí un cambio en la vida, no permanecer aquí estancados, sino para un cambio y seguir para adelante, no estar aquí estancados con las ideas antiguas. Para el referéndum se dispuso de un, en aquel entonces, potente ordenador capaz de almacenar 1.500 millones de datos. Aunque hasta 3 días después no se conocería el resultado definitivo, la madrugada del jueves el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, hacía público el triunfo del sí. Los votos afirmativos suponen el 87,16% del total de los votos. Habían votado casi 18 millones de españoles. 16 millones respaldaban el texto constitucional. 1.400.000 dijeron que no. La abstención fue de casi el 33%. I que posats a fer no em ve d'un segon rastranyiment. La gallina ha dit que no, visca la revolució. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Es que miro para atrás y me asombra de lo que ya hemos aprendido de los jovencitos, que éramos mentalmente, no solo ya de edad y de lo ignorantes, ¿no? Porque yo me abstuve porque había un conflicto entonces, se decía que la Constitución, que era la reforma o la ruptura, y que la Constitución, que entonces era como ser demasiado convencional y que había que romper más y que empujar más y que no había. Entonces, para mi vergüenza, que debo decir que yo me abstuve y no voté esta Constitución, que ahora me parece no maravillosa en sí la Constitución, esta siempre se puede cambiar, sino maravillosa históricamente, ¿no? Rosa Montero escribió aquel 78, su primera novela, Crónica del desamor, protagonizada por una periodista como ella. Para las mujeres ese año fue revolucionario. Se despenalizaron el adulterio y la píldora, que aunque ilegal, la consumían 2 millones de españolas. Carmen Conde fue elegida primera académica de la lengua. Desde la infancia, tan lejos como vaya mi recuerdo, he buscado siempre lo que no cambia, he deseado lo eterno. También en la universidad se disparaba el número de liciadas. Pero si algo refleja la realidad de las mujeres en aquel momento, es que en las primeras elecciones solo consiguieron escaño 21 diputadas y 6 senadoras. Realmente las leyes eran muy discriminatorias. Y luego incluso cuando las leyes ya se hicieron no discriminatorias y tal, luego estaba la realidad, o sea, el impulso, digamos, la inercia de una sociedad tremendamente machista, tremendamente sexista, que hubo que empujar mucho para cambiarla, pero que se ha cambiado. Realmente yo creo que España en los últimos 30 años ha hecho una evolución que otros países han hecho en 2 siglos, ¿no? Y en el terreno de la mujer ha sido espectacular. Fue el año en el que se condenó a una multa de 6 millones de pesetas a Carmen Franco, la hija del dictador, por tratar de llevarse a Suiza medallas e insignias de oro y brillantes que se le intervinieron en la aduana de Barajas. A nuestras pantallas llegó, 6 años después de su estreno, El último tango en París. Y las librerías se llenaron de títulos, hasta ese momento, prohibidos. Fueron tiempos de intentar devorarlo todo, ¿no? La vida estaba por hacer, el mundo estaba por hacer. Se partía desde cero prácticamente, ¿no? Ya de esa ilusión, evidentemente, estaba en la calle y en cada uno de nosotros, ¿no? Y
Y fueron, bueno, evidentemente fueron tiempos de dificultades económicas, con una crisis muy potente, pero sin embargo esas ganas por crear la historia, por inventarse la historia, por inventarse el mundo, fueron tan grandes que compensaban el desastre económico, ¿no? Aute recuerda que en aquel entonces la música iba esposada a cualquier reivindicación política. Aunque nadie lo grabó, fue el año en el que él mismo, empujado por los amigos y el entusiasmo, salió a cantar por primera vez, en serio, sobre un escenario. Yo recuerdo que voté la Constitución sin mucha fe, ¿no? Más bien con poca fe. Pero en fin, había que apostar por esa posibilidad de cambiar el rumbo histórico del país, ¿no? Bueno, parece que funciona. Con esa Constitución nos hemos movido unos y otros. Hemos sobrevivido a temporales muy fuertes y muy vertiginosos. Y está viva. Nadie duda de que ese éxito de la Constitución se cimenta sobre el decálogo de renuncias que supone el consenso. Este diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el de 1869, es el primero en el que se recoge esa palabra. La define como asenso, asentimiento, el consentimiento de todas las personas que componen una corporación. La palabra se documenta ya en castellano a fines de la Edad Media, en el siglo XV, y con ese sentido de asentimiento. Después incorpora este otro sentido de consentimiento, es decir, de dos partes cuyos sentimientos se van aproximando, que esto es lo que más, de manera más exacta, define el término consenso en la etapa de la transición. Es decir, distintos miembros, los padres de la Constitución, que representan distintas tendencias políticas o distintos partidos políticos, van aproximando sus posiciones hasta lograr ese consentimiento, ese sentir común. La lengua fue fiel compañera de viaje de aquel cambio. A la luz de la Constitución nacían nuevas palabras o adquirían nuevo sentido. Transición objetivamente es el paso, ¿no? Pero transición en España significaba el paso de una página y abrir un camino nuevo, un camino de mayor libertad, de mayor posibilidad de realización individual. El diccionario de la Real Academia vivió así su propia transición. Un equipo de juristas, dirigido por el profesor García de Enterría, se ocupó de adaptar los términos políticos y legales. Pero la transformación de nuestra sociedad obligó también a poner al día muchas otras definiciones. Por ejemplo, la igualdad de hombre y mujer, la presencia cada vez más ancha y más firme de la mujer en todos los ámbitos de la vida y de las profesiones, etc. Y todo eso, el mismo cambio de la estructura familiar, el mismo cambio de las costumbres, de la libertad de las costumbres. Y todo eso va reflejándose en el habla cotidiana. Y es amplísimo. Nosotros hemos tenido que hacer una revisión, a raíz del cambio de régimen, una revisión de muchas palabras que se utilizaban y que caían en desuso, o de términos que estaban referidos casi siempre al varón, y que pasan a estar referidos al varón o a la mujer indistintamente. Se va a proceder a la firma del documento constitucional. En estos momentos firma el documento el presidente del Congreso de los Diputados. El 27 de diciembre, 15 meses después de que comenzase su elaboración, el rey sanciona la Constitución. Lo firma ahora el presidente de las Cortes, don Antonio Hernández Gil. Los micrófonos captan las palabras del presidente a don Juan Carlos. Por primera vez ha temblado el pulso. Por primera vez. Son firmas para la historia en un documento histórico. El documento es firmado en estos momentos por Su Majestad el Rey.
Diputados y senadores, puestos en pie, rubrican con su firma la sanción de la Constitución española. En el Congreso de los Diputados se conserva, como un tesoro, ese documento firmado por el rey, los presidentes de las cámaras y los legisladores de aquellas Cortes Constituyentes. Desde la de Cádiz, de 1812, en nuestro país ha habido 9 constituciones, alguna incluso no promulgada. Todas ellas elaboradas para servir a la mitad de la población, bien progresista, bien conservadora, sin tener en cuenta a la otra media. En este momento se ha puesto de moda en algunos sectores políticos, periodísticos, intelectuales, en algunos se ha puesto de moda disparar contra la transición y la Constitución. Y yo creo que tienen derecho a hacerlo, pero también creo que no saben de lo que hablan. Que 2 siglos de enfrentamiento en España entre lo que los poetas declaman las 2 Españas, 2 siglos de eso, que en el año 78 se llegue por fin a enterrar ese hacha vengadora entre las 2 Españas, es algo que históricamente tiene una trascendencia extraordinaria. Y claro que yo podría decir, esto me gusta más y esto me gusta menos y esto no me gusta nada de la Constitución, pero es que está hecha entre todos. Nadie está dispuesto a morir hoy por la Constitución. En general, nadie es dispuesto hoy a morir por nada. No. Quizá afortunadamente, pero es verdad que todos podemos vivir en ese marco que la Constitución nos ofrece. La derecha, el centro, la izquierda, todos podemos desenvolvernos, y un gobierno de derechas con esa Constitución puede gobernar, pero un gobierno de izquierdas también. La Constitución es una herramienta, aunque como toda herramienta tiene que saberse que no es perfecta y tiene que juzgarse por su utilidad. Y hasta ahora la Constitución como herramienta ha funcionado bien. Y no se debe, por supuesto, sacralizar y decir es imposible reformarla. Es posible técnicamente reformarla y algún día se reformará. Pero es un error también sacralizar la reforma y creer que reformando la Constitución hay una serie de problemas que se van a resolver. La Constitución no resuelve los problemas, sino que da la posibilidad de resolverlos. Pero quien tiene que resolverlos son los políticos y las fuerzas sociales. La preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, el Senado como Cámara de Representación Territorial y las autonomías son 3 de las reformas que 30 años después, constitucionalistas y políticos reclaman a la Constitución. Pero no es tarea fácil. Para blindar la monarquía, los constituyentes introdujeron un método de reforma agravada que incluso obliga a la disolución de las cámaras, nuevas elecciones y un referéndum, y que exige, de nuevo, el consenso. Yo sigo siendo fiel a esta Constitución, pero lo que no puedo hacer es sacralizarla en el sentido de decir ya nadie la podrá cambiar. No, yo creo que esta es una buena Constitución y solo deseo una cosa, que el día que la cambien lo hagan con el mismo consenso que nosotros fuimos capaces o tuvimos la fortuna de poder y además, disfrutar. Pero yo creo que hay que cambiar cosas que pueden ser secundarias o que pueden ser... pero yo creo que, digamos, el núcleo de lo que supone un pacto social como ese, a mí me parece que es imposible de ser mejorado. Dejemos que sean los de ahora los que vayan diciendo cómo se debe vivir. Les hemos prestado, no nosotros, sino nuestra generación, un gran servicio. Hicimos una transición hoy a veces criticada, y yo digo ejemplar. Yo también. Yo digo ejemplar. Y hoy criticada, yo digo ejemplar. Hicimos una Constitución hoy criticada, y yo digo que ha prestado unos servicios al país extraordinarios, y hemos dejado unas bases en las que la discusión y las discrepancias siguen vivas,
y hasta dónde deberán conducir estas discrepancias, y yo deseo solo una cosa: que se resuelvan en el marco de la libertad, de la democracia y del respeto. Y yo creo que esa idea de que les corresponde a ellos, no. Mientras estemos vivos, tenemos la obligación de dar nuestra opinión, decir, ojo, no vayáis por este camino, o estupendo ir por este camino. Pero eso sí que lo debemos decir. Y que sea por muchos años. Sí, señor. Sí, que sea por muchos años, pero años. Yo ya digo una cosa. Acudo hoy, diríamos, a la conmemoración de los 30 años, muy satisfecho de lo que hicimos. Hombre, yo también. Pero, con toda sinceridad, reivindico para aquellos que les corresponde administrar un momento presente su derecho a decir, pues mira, ahora lo vamos a hacer así o lo vamos a hacer así. Y a veces estaré conforme, a veces no, pero seré muy cicatero en manifestarlo, porque esto huele, diríamos aquello de decir, que no me toquen lo mío. No, esto no es mío, es nuestro, y por tanto que cada uno lo administre como quiera. Hicimos lo que pudimos, y que Dios nos perdone. Que fue mucho, Manolo, que fue mucho. Y que Dios nos perdone lo que no hayamos hecho perfecto. En el Palacio del Congreso de los Diputados. La Constitución es parada obligada en la visita al Congreso de los Diputados. Este es un ejemplar muy bonito, es un ejemplar original, hecho por pendolista, pero en realidad el original de la Constitución del 78 es un mazo de folios mecanografiados y firmados por los portavoces de los grupos parlamentarios. Luego sí que se hizo una versión, una edición mucho más solemne, porque el caso, por supuesto, lo merece. Y aquí está expuesta en uno de los escritorios más bonitos que hay aquí en el Palacio del Congreso. Ninguno de estos estudiantes, futuros periodistas, abogados, licenciados en políticas, había nacido el año que se votó la Constitución. Imaginaos que vosotros estáis pasando de un régimen a un régimen democrático y que tenéis que firmar un documento tan importante que va a regir toda la vida de todo un país, de los ciudadanos, de sus instituciones. Yo creo que tuvo que ser emocionante. Creo que lo valoran más los que dieron ese paso que no vivieron en régimen constitucional. Nosotros yo creo que lo saboreamos menos porque hemos nacido ya en democracia. Hombre, pero siempre están las abuelas, los tíos, que te cuentan las penalidades que tuvieron que pasar durante la dictadura y la falta de libertades y la represión que tuvieron muchos de ellos que sufrir. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues entonces acompañadme, que vamos a seguir viendo las dependencias del Palacio. Por ahí. Claro, explicar a personas jóvenes que no han vivido en su vida una cultura democrática, explicarles qué es una constitución y para qué sirve, pues claro, es complicado. Y el ejemplo es que una constitución en un Estado democrático es algo que está ahí siempre, es inaprensible, invisible, pero en realidad es el aire que respira la libertad. Eso es lo que es una constitución. Antonio Fraguas, Forges, ha escogido las patas de los leones del Congreso para dibujar su Constitución, treintañera. El humor de este dibujante ha madurado a la sombra de la transición. Creo que personas que no sabían lo que era aquello, ni lo han vivido, no se han dado cuenta lo que es estar en un momento determinado sin algo tan importante como es la libertad y el aire que supone, en este caso, la Constitución con su oxígeno de libertades, su nitrógeno de derechos y también, lamentablemente, casi siempre se nos olvidan sus gases nobles de deberes, que eso es muy importante también. Antonio, no lo hicimos mal, ¿verdad? No. ¿Por qué? Lo hicimos fenomenal. Hombre, lo que pasa es que nos tenemos que dar cuenta que muchas veces nos creemos que somos peores de lo que somos, ¿no? Bajo el rotulador de Forges, la Constitución toma forma de una mujer feliz, entrada en carnes.
y solo 2 notas de color, rojo y amarillo, para algo que él considera que es lo más importante que hemos hecho entre todos. Y aquí tenemos a la Consti, que ha quedado perfectamente clara que es el aire que se respira siempre en un estado democrático, que aunque no la veamos, allí nos la vamos a encontrar. Su firma es un buen epílogo para este cumpleaños.